El día de hoy quiero comentarles que para la mayoría de nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos gusta mucho recibir visitas, ¿no? Como estamos viendo aquí. A mí en lo personal y a mi familia nos encanta. ¿Y por qué nos encanta? Porque es difícil para ustedes o para la gente que nos visite por la distancia que hay hasta Ciudad Guzmán, ¿no? Cuando mi familia o amigos nos visitan, nosotros nos alegramos. Y eso, en lo personal, me hizo preguntarme si siempre había sido así. Si yo siempre había disfrutado de esas visitas, ¿no? Y hice memoria y caí a la cuenta de que no siempre fue así. Hubo una etapa negra de mi vida, una pequeña etapa, donde no disfrutaba recibir personas. Ya les he comentado que cuando yo era niño, cuando mis hermanos y yo éramos niños, mi mamá salía a trabajar, y salía a trabajar gran parte del día, y eso trajo muchas consecuencias a nuestro hogar. Una de esas consecuencias es que nuestra casa estaba en desorden y no estaba limpia. ¿Y por qué estaba así? Porque esa casa estaba al cuidado de 3 niños. Imagínense ustedes a 3 niños, uno de 10, otro de 6 y otro de 4 años, solos en una casa todo el día, todos los días. ¿Qué podíamos nosotros cuidar? La casa, la verdad, era un verdadero desorden, un verdadero relajo. ¿Qué había? Había ropa sucia, exceso de basura en el piso, trastes sin lavar. Bajábamos los colchones del segundo piso para ver la tele en el primer piso. Imagínense cómo estábamos. Les comento que en ocasiones... ¿Para dónde es? ¿Para acá? Perdón. Ay. A ver. Ya. Ok. Esa no es mi casa, ¿eh? ¿Ya? Esa no es mi casa. Pero en ocasiones yo jugaba en lo personal, me aventaba al piso y le hacía así como para hacer angelitos, pero de basura, ¿no? Como de tanta basura que había en el piso. Y yo pensaba que quizá en mi inocencia, yo decía, no, es que estaba chico, yo no sabía, ¿verdad? En mi inocencia yo sentía que todo estaba bien, pero realmente no estaba bien. Caí a la cuenta de que no, que yo estaba consciente. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque yo tuve recuerdos donde conscientemente yo me di cuenta que no estábamos bien, que el vivir así no era vivir bien. ¿Por qué? Porque a mí me daba mucha vergüenza recibir visitas inesperadas. Me daba vergüenza abrirles la puerta de mi hogar, porque entrarían y verían todo el desorden en el que vivíamos. Verían que se dejó de limpiar por mucho tiempo. Entonces, como niños, ¿qué hacíamos? ¿Limpiar y recoger? No, la verdad no. Lo que hacíamos era evitar abrir la puerta. Cuando alguien tocaba, nosotros nos quedábamos quietos, callados, así todos tiesos como los monitos de luchador que antes vendían. Tocaba a alguien y ya, no se muevan hasta que se vaya, ¿verdad? Hasta que se desespere y se vaya, ¿no? Pero eso no siempre nos funcionó. Tengo un recuerdo muy presente donde una tía que vivía del otro lado de la ciudad, allá para Santa Margarita, llegó y nos visitó, tocó la puerta, hicimos lo de siempre, diría mi hijo, haz lo tuyo. Nos quedamos así, pero no contábamos con la astucia de mi tía. Mi tía se acercó a una ventana que estaba entreabierta, movió la cortina y que nos ve. Y ve todo el desorden que está dentro. Nos sentimos descubiertos, nos sentimos pasmados, así como, ¿qué le digo? Mi tía quería entrar a mi hogar, quería visitarnos. Y yo le negué el acceso. ¿Por qué? Yo le dije que la puerta estaba cerrada con llave, que mis papás nos dejaban así, cuando no era cierto. Lo que no quería yo es que ella entrara a mi casa y viera, si vio poquito, que no viera la totalidad, ¿no?, del desorden que nosotros teníamos en la casa. Hoy en día ya las cosas cambiaron. Ya adulto trato de tener mi hogar limpio, recogido, para las visitas inesperadas, ¿no? Y cuando son esperadas esas visitas, aún más. Nosotros nos agarramos limpiando exageradamente, acomodamos las cosas que ya tenían mucho tiempo en un lugar equivocado, doblamos ropa, echamos doble aromatizante, hacemos todo lo necesario para que nuestro huésped pueda recorrer, ¿no?, nuestro hogar, cada rincón de nuestro hogar. El día de hoy estaremos abordando el libro de Génesis, capítulo 18, donde podemos ver que en el hogar de Abraham recibe una visita inesperada. El Señor mismo los visita.
veremos cómo la familia de Abraham y Sara reaccionó ante esta visita, ¿no? Y también cuál era el propósito. El título de la clase del día de hoy es Cuando el Señor visite tu hogar. Se lo repito, cuando el Señor visite tu hogar. Y primero me gustaría resaltar en qué condiciones se encontraba el hogar de Abraham, ¿no? Si estaban listos o no estaban listos para recibir esta visita. Y que podamos tomarlo nosotros como punto de referencia y reflexionemos sobre nuestro propio hogar. Comenzamos Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 3. Dice: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces, levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Aquí podemos ver la hospitalidad que Abraham dio a sus visitas, ¿no? En el capítulo 17, un capítulo anterior, ya se había mencionado que el Señor se le había aparecido a Abraham, ¿no? Pero no da tantos detalles. En este capítulo 18, sí es un poco más específico. Abraham está teniendo un encuentro con el Señor a través de la visita de estas 3 personas. Eran 3 personas de carne y hueso. Uno de ellos era el Señor y los otros 2, veremos en el capítulo 19, que eran 2 ángeles, iba acompañado de 2 ángeles. Esta visita es algo muy, pero muy especial, porque no siempre el Señor te visita de una forma tan personal, ¿no? Como lo veremos el día de hoy. Esta visita ocurrió en el robledo de Mamre, y no fue casualidad que se le apareciera allí. En Génesis 13:18, acompáñenme. Génesis 13:18. Dice: entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Allí construyó otro altar al Señor. Abraham construyó un altar al Señor, y eso es lo que hace un lugar diferente. Eso es lo que hace un hogar diferente. Esto es algo muy importante y que no se nos debe de olvidar. Debemos de tener muy presente que el hogar que Abraham edificó, lo edificó y lo cimentó en el Señor. En la vida de hoy, esto es lo que hace la diferencia entre un hogar de fe y cualquier otro hogar, donde el hogar de fe debe de tener algún tipo de altar a Dios. ¿De qué forma? Con una familia consagrada a Él, con una vida consagrada a Él. Estos 3 hombres que se presentaron ante Abraham parecían viajeros normales, pero si podemos ver el interés que Abraham mostró para poderlos atender rápido, fue algo como anormal, ¿no? Primero se acercó corriendo a pesar del calor. Investigué poquito y en este lugar Mamre era sumamente caluroso, se llegan hasta los 43 grados centígrados. Yo no sé si aquí tenemos uno en Monterrey. No sé si en Monterrey se llega a esa cantidad de calor, ¿no? La rapidez del actuar de Abraham es de resaltar. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense un señor de 99 años corriendo. Les iba a decir yo que a veces a mí me da miedo a mis 38 aventarme un sprint. Pero ahorita al bajar esta mesa me dio un piquete en el chamorro. Digo, pues ya no estamos parados. Imagínate a Abraham, 99 años y corriendo. También vemos que Abraham expresó una actitud de amigo. ¿Por qué? Porque no se quedó sentado esperando. Él salió de donde estaba corriendo para poder darle la bienvenida, ¿no?, a las personas que venían. Y no solo se dio prisa que cuando llegó, sino cuando llegó, se postró ante ellos. Les dijo que si él era digno para poderlos hospedar, que se quedaran ahí un momento, ¿no? Yo creo, no lo dice el texto, pero yo creo que en algún momento Abraham se dio cuenta a quién estaba dando la bienvenida, ¿no? La pregunta para ti es: cuando Dios visite tu hogar, ¿encontrará hospitalidad o le vas a negar el acceso, no? Reflexionemos. El día de hoy, nosotros ¿estamos siendo hospedadores de Dios?
¿Le estamos dejando pasar a nuestras vidas? Amigos y familia que nos visitan. ¿Qué harían ustedes si tuvieran la visita el día de hoy de Dios? ¿Le abrirías la puerta de tu hogar? ¿O harás lo que yo de niño, ¿no? O sea, como que no lo oyes, no lo escuchas y terminas por cerrarle la puerta. En ocasiones podemos negarle el acceso a Dios porque tenemos, como yo, tenemos un desorden de vida, ¿no? Hay cosas que no debimos hacer, hay cosas que hicimos y no debíamos. Tenemos un relajo en nuestro hogar y nos da pena, nos avergüenza que Él pueda ver quizá lo que somos por dentro. O también podemos negarle el acceso a Dios porque sabemos que tendremos que limpiar, ¿no? Todo ese desorden que teníamos lo tenemos que limpiar. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva trabajo. Y a veces no hay el sentimiento de esforzarnos, ¿no? Por querer limpiar todo. Preferimos estar en la oscuridad, donde creemos que nadie nos ve, y ahí nos sentimos a gusto. Iglesia, para nosotros deberíamos de preguntarnos otro tipo de cosas. Si le estamos abriendo la puerta al Señor a medias. Le abrimos la puerta, pero no toda. Como yo adentro, pero tú afuera. Como le abrimos la puerta a los de Mercado Libre, ¿no? Así como deja la entrada a las bendiciones, pero no puedes entrar a mi hogar, no puedes dirigir mi hogar, ¿no? He visto personas que decoran sus casas, cada pared con una escritura bíblica, en las redes sociales, en muchos lados, y no son de criticar, no está mal hacer eso. El problema es que su fe solo se basa en eso. Tienen una fe superficial, no han dejado entrar a Dios en su vida para que la transforme. Iglesia, si lo recibes, ¿cuánto tiempo va a permanecer dentro de tu hogar? A veces me da mucha risa que venden este tipo de tapetes, ¿no? Que arriba, aquí se vio muy gringo, ¿verdad? Pero dice bienvenidos, pero abajo con letras chiquitas, pero no por mucho rato, ¿no? Y a veces así somos con Dios, como Señor, ingresa, pero no mucho tiempo, solo cuando está mi crisis, solo si me está yendo mal, pero después de eso, a un lado, ¿no? Iglesia, ¿qué tanta libertad le estamos dando a nuestro huésped? Le vas a decir, pasa, puedes ingresar a cualquier cuarto, o le vas a decir, pasa, pero mira, tú hospédate en este cuarto que está limpio, pero no te metas en el cuarto de las finanzas, no te metas en el cuarto de la pureza, porque eso pues está sucio, ¿no? Y no me gusta que lo veas. Les cuento que con esto que nosotros que no vivimos en Guadalajara, nos ha tocado la gran bendición de que varios de ustedes nos abran las puertas de su casa para dormir a lo mejor el fin de semana. Y me he encontrado que me he sentido tan libre en algunas casas que siento que es como mi casa. Tengo la libertad de ir a la estufa, prenderla, hacer un café, tengo la libertad de pasar por un vaso de agua, de pasarme a bañar. Con esa libertad me siento en muchos hogares de las que ustedes me han abierto su puerta. Y así es cuando un hogar le abre las puertas a Dios, ¿no? Lo deja ingresar a cada área y a cada rincón de la vida. No pone restricciones. Ante una visita inesperada de Dios, Abraham hizo lo que se esperaba de él. ¿Qué harás tú? ¿Le vas a abrir la puerta de tu hogar a Dios o no? ¿Seremos hospedadores de Dios o no? O pregúntate si en este momento, el día de hoy, Dios está habitando en tu hogar. Continuamos leyendo versículo 4 y 5, donde podemos ver lo servicial que fue Abraham con su visita. Génesis 18, versículo 4 y 5. Dice, descansen bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. En la antigüedad no era como el día de hoy, ¿no? De que hay hoteles para quedarte a hospedar cuando vas de camino a algún lugar, ¿no? Antes, los de ese tiempo, necesitaban llegar a una vivienda para poder descansar y seguir su camino, ¿no? Y la costumbre de la hospitalidad requería de que los forasteros llegaran a una vivienda, ofrecerles descanso,
ofrecerles el lavamiento de pies quizá, y alimento para que puedan recuperar fuerzas y seguir su camino. Desde el inicio, Abraham tuvo una actitud de servicio. Los dejó descansando en la sombra, como les digo, mandó traer agua y les ofreció comida. El lavar los pies en ese tiempo era una costumbre. ¿Por qué? Porque como les decía que no había hoteles, recorrían grandes distancias y usaban un calzado como sandalia, ¿no? No traían como las Jeep o las Caterpillar, no sé, de senderismo. Traían sandalias, iban por caminos polvorientos. Y el hacer esto, esta acción de servicio, era un sinónimo de que su presencia era grata en mi hogar, ¿no? También podemos ver en el versículo 8, que dice, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto a la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Que no se nos olvide, familia, que Abraham era rico, que tenía muchas posesiones y mucha gente a su servicio. Si lo queremos ver así, este fue como un servicio VIP, ¿no? Porque a pesar de que él era rico, fue él mismo quien atendió personalmente su visita. Él sabía a quién tenía en su hogar. La hizo de mesero para sus invitados. No le delegó la responsabilidad a nadie más pudiendo hacerlo. Abraham no se escudó en sus siervos para que ellos hicieran todo el trabajo y tampoco se enalteció de su posición para evitar hacer ese servicio. Ahora les pregunto a ustedes, cuando Dios visite tu hogar, ¿encontrará servicio o pereza? Cuando Dios hospeda en tu hogar, el servicio hacia Él tiene que ser parte de tu vida. Humanamente podemos encontrar infinidad de excusas para no servir. Hasta podemos escudarnos en nuestra posición económica para evitarlo, ¿no? En muchas iglesias, el ministro o pastor, como lo quieran llamar, no se involucra para nada en la cuestión de servicio para su propia iglesia. ¿Por qué? Porque él ostenta un cargo, ¿no? Y digo tienen porque yo creo que ustedes no lo tienen. Yo no creo que su ministro sea así. A veces esos tipos de ministros tienen el síndrome de Faraón, ¿no? Como de a puro ser servidos y ellos nada de servir. Y aquí a lo mejor estamos al revés. A veces el síndrome de Faraón lo tenemos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos servir. Queremos nada más ser servidos. Delegamos el servicio a los mismos de siempre. Preferimos, como alguna vez lo dijo Fer, ser consumistas, lejos de ponerte a servir, ¿no? Recuerden, hermanos, que debemos de llevar a cabo una escritura que se encuentra en Josué 24, 15, parte B, no vayan a él, yo se las leo, que dice, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Dice la escritura, dice, mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles, mientras ellos comían. O sea, que Abraham no comió. Se quedó ahí, a la espera de seguirlos atendiendo, como diciendo, lo que necesiten, a la hora que necesiten, yo aquí estoy, ¿no? Y así como Abraham, nosotros también debemos estar alertas a todas las necesidades de la iglesia y del prójimo, ¿no? No solo pensar que ya serviste una vez y con eso basta y te vas, ¿no? En este periodo que he estado en la iglesia, ya tenemos 6, 7 años, a veces me da tristeza escuchar pensamientos como de, yo ya serví ahí hace tiempo a la iglesia. Ya hace el tiempo que sirvan otros más. Yo ya acerqué a fulanito, manganito, perenito, a la fe. Yo ya los acerqué. Mi trabajo ya está hecho. Yo ya di lo que tenía que dar. Y la verdad, no hay un tiempo de límite para servir. Sara y Abraham tenían 99 y 90 años. Aquí no hay caducidad, aquí no hay jubilación para el servicio. Ahora con lo de mi papá que estaba jubilando, digo, aquí no es como que vas a acumular 500 semanas cotizadas y te retiras, ¿no? Aquí no hay eso. Abraham y Sara, les recuerdo que eran ancianos, tenían 99 y 90 años y no ponían pretextos para servir a Dios. No había eso, ¿por qué? Porque había disposición en su corazón.
Continuamos en el versículo 6 y 7. Adelante. Versículos 6 y 7. Donde dice, entonces Abraham volvió corriendo, otra vez corriendo, volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió, otra vez, hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Aquí podemos observar que la cantidad y la calidad de harina que Abraham ofreció reflejaba su generosidad. Esas 3 medidas abundantes, el día de hoy, convertidas son 20 kilogramos de harina, 20 kilogramos de la mejor harina. ¿Ustedes saben cuántas piezas de pan salen de 20 kilogramos de harina? Yo me informé con un primo que es panadero, me dijo que 600, no le creí, porque las hace bien chiquitas. 400, ponle tú. Hacer 400 piezas de pan por la visita de solo 3. También leemos que Abraham ofreció un becerro tierno, y esto era lo verdaderamente extraordinario. ¿Por qué? Por la carne fresca. En la dieta de ese tiempo no era normal que hubiera carne. ¿Por qué? Porque no es como vamos a matar un animal, le cortamos un pedazo y meterlo al refri y lo demás, ¿no? No era eso. En ese tiempo el animal que se mataba para comer tenía que consumirse por completo, y eso lo hacían solamente cuando había fiesta. En estos 2 versículos podemos ver a Abraham y a Sara desbocados por el servicio y preparando un banquete para sus invitados, siempre ofreciendo lo mejor, porque recuerden, hermanos, que cuando Dios habita en tu hogar, merece lo mejor de ti. La pregunta para ti el día de hoy es: cuando Dios visite tu hogar, ¿encontrará generosidad o encontrará egoísmo? Abraham no escatimó, dio lo mejor que tenía. La pregunta es si nosotros estamos escatimando de lo mismo que Dios nos ha bendecido para regresarle a Él o para ayudar a los demás. A veces nuestro egoísmo es una barrera para que nosotros podamos ser generosos y compartir con Dios o los demás. A veces, y me identifico, a veces somos un poco tacaños en la forma de dar. A veces es bueno ver por nosotros, pero a veces vemos tanto por nosotros mismos que nos olvidamos por ver a los demás. En ocasiones hay una necesidad, en la iglesia, en tu familia, en donde quieran, y no somos prontos para ser generosos. La necesidad se cubre después y sentimos alivio, pero no porque la necesidad fue cubierta, sino porque no salió de nosotros. Y esa no es una actitud que dé honra y gloria a Dios. Deberíamos de entender que al no ser generosos nos perdemos de una gran bendición. Como les decía, a mí en lo personal me costaba mucho trabajo dar. Me costaba mucho trabajo ser generosos. Yo era de las personas que iba a una fiesta y llevaba un refresco a lo mejor, y si no se consumía, yo me lo llevaba de regreso. Yo era de las personas que no daba propina. Yo era de las personas que iban a la fiesta de alguien y yo no llevaba regalo para el festejado. Me costaba mucho trabajo el dar. En cambio, hay personas o hay familias donde es un placer visitarlos, porque desde que entras sabes, pero sobre todo sientes que te están dando lo mejor de ellos. Te están dando lo necesario y mucho más. ¿Con cuál de estos ejemplos tú te identificas? Pero más que nada, ¿cuál de estos ejemplos que te mencioné es donde reflejan que Dios habita en tu hogar, ¿no? El sentido de nuestro corazón es el de ser generosos. Recuerden la escritura, ahora sí acompáñenme, en Mateo 25:35. Mateo 25:35 al 40. Mateo 25, del 35 al 40, dice: Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo
y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Recuerden que ser generoso con los demás es ser generoso con Dios. Más adelante, en el versículo 9, Génesis 18, versículo 9, podemos ver que esta visita no era una visita por visitar. Esta visita traía algo bueno, esta visita tenía un propósito. Y podemos leerlo desde el 9, donde dice: ¿dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos les dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Hasta ahí. Cuando estaba leyendo yo estos versículos al hacer la clase, luego da el corazón humano, dije: oye, ¿y esa tía de que venía de Santa Margarita? Y capaz que me traía algo bueno, ¿no? Capaz que me traía un regalo. Y yo, no sabré por qué, porque no la dejé pasar. Aquí comienza la escritura del versículo 9 preguntando: ¿dónde está Sara? A pesar de que la promesa de Dios hacia Abraham en el capítulo 17 se enfocó solamente en Abraham, en este capítulo 18 se enfoca en Sara. Hasta el momento el Señor no había hecho la promesa directamente con ella. Primero, Sara no estaba presente, no estaba involucrada en la plática, pero no se le escapaba ni una palabra de la conversación. Pero a pesar de que Sara no estaba presente, el Señor sabía que ella estaba escuchando. Y el Señor también sabía que ella se rió, que se había reído. Sabemos también que esta es una visita del Señor porque pudo leer el pensamiento de Sara, ¿no? Esta visita al hogar de Abraham y Sara tenía un propósito, como ya les había comentado. Y ese propósito era confirmar con Sara la promesa del pacto. Imagínense qué tan importante y qué tan especial es esta promesa, que el Señor mismo baja personalmente a entregarla, ¿no? Y a confirmarla. Vino a decirle Sara: la promesa es a través de ti y vendrá pronto. En otras traducciones, en el capítulo 18, cuando dice un año, en otras traducciones dice: regresaré en el tiempo de vida. ¿Qué quiere decir esto? En 9 meses. Es de resaltar que Dios había durado 13 años de que no había hablado de la promesa hasta estos capítulos 17 y 18, donde se le aparece 2 veces en tan solo 3 meses. ¿Por qué? Porque el 17 dice falta un año y el capítulo 18 dice falta el tiempo de vida, o sea, 9 meses. En 3 meses se le apareció 2 veces. ¿Y por qué creen que se le apareció? Yo siento que muy probablemente ellos habían tomado la promesa meramente espiritual, que no habían tomado la promesa como debería ser, que era literalmente, ¿no? Por la actitud de Sara, al preguntarse si ella podía disfrutar semejante placer a su edad, cuando ya los dos eran ancianos, ¿no? En otras escrituras, en otras versiones dice semejante deleite. Muy probablemente, como tomaron la promesa de forma espiritual y no literal, muy probablemente no estaban haciendo la tarea, no estaban teniendo relaciones como para poder procrear un hijo, ¿no? Pero encontramos que la respuesta de Sara no fue lo que se esperaba. Dice la escritura: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener bebé? Hubo incredulidad de parte de Sara, así como ya había habido incredulidad en el capítulo 17 por parte de Abraham. En Génesis 17, un poquito atrás,
Dice, entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? En este caso, Sara dentro de ella no creyó. Y yo desde mi posición, yo me pongo en sus zapatos y la verdad no la culpo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, tenía motivos para no creer, ¿no? Lo que estaba escuchando. ¿Y por qué tenía motivos para no creer? Una, porque en toda su vida, Sara había sido estéril, ¿no? Toda su vida su cuerpo le había manifestado que no era un cuerpo fértil para tener hijos. Motivo 2, porque Sara era muy grande de edad para tener hijos. Recordemos, 90 años. En lo personal, mi mamá tenía 42 años cuando dio a luz a mi hermano Ángel. Y yo creo que los doctores, ella nos contaba que los doctores la veían como, señora, o sea, ¿qué anda haciendo acá? O sea, ya no es edad como para tener un cuarto hijo, ¿no? Pero Sara tenía 90. Y el tercer motivo es porque aunque Sara vivió 124 años, ya había pasado su reloj biológico, ¿no? Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Como les comentaba, mi mamá tenía 42, pero todavía era fértil biológicamente. Sara ya no, a sus 90 años ya no. Por lo que se podía ver, la risa de Sara, había buenas razones para la risa de Sara, ¿no? Que tomara las promesas meramente espiritual y no en su forma literal. Y un hijo es lo que ellos más anhelaban en su vida. Es lo que más querían. Y a pesar de que era algo bueno para ellos, les costó trabajo creer. La risa de Sara nos revela que seguramente que pensó que ya era demasiado vieja como para tener algo tan bueno, ¿no? Sara pecó de incredulidad. Continuamos en el versículo 14, que dice, ¿existe algo? Esto es muy bueno. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ahora, el Señor le llama la atención formulándole la pregunta, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Yo les pregunto, ¿qué podía ser difícil o imposible para el que creó todas las cosas? ¿Qué podía ser difícil o imposible al que con solo su voz creó todo lo que conocemos, la luz, los mares, la tierra? Nosotros tenemos límites físicos, tenemos límites mentales, tenemos límites espirituales. Y a lo mejor por eso creemos que Él los tiene, ¿no? Pero por eso en ocasiones somos como Sara. Nos cuesta trabajo creer que Él pueda hacer posible lo que para nosotros es imposible. Y es a través de la imposibilidad que Dios demuestra que este hijo Isaac solamente se pudo hacer por su intervención, solo por su intervención. Es a través de la imposibilidad que Dios muestra su poder. De otra forma, ya los escucho, así como demeritando lo que había sido, ¿no? El nacimiento de Isaac, como, ay, estaba joven, era fértil, así cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero Isaac sería especial para los propósitos de Dios. Isaac es el cumplimiento de esa promesa que el Señor le hace a Abraham. Y a pesar de la incredulidad, el Señor, es lo que me gusta, es lo que más me gusta de Dios, su amor. ¿Por qué? Porque mantiene y reafirma su promesa. Seguido me cambio los papeles y digo, si yo hubiera sido Dios, te reíste. Dame mi promesa, ¿no? Dame mi promesa, como el balón, ¿verdad? Dame mi promesa, ya me voy. Pero Dios no está así. Declaró y después demostró que para Él no hay nada imposible. Y dirás, la Sara sin fe, ¿verdad? Pero más adelante se nos da a entender que Sara tuvo un crecimiento en su espiritualidad y en su fe. No vayan a ella, yo la leo. En Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y en realidad este tipo de nacimientos ha ocurrido muchas veces en el pueblo de Dios, ¿no? Tenemos el nacimiento de Sansón, tenemos el nacimiento de Samuel,
y del Juan el Bautista, que estos se pueden ver como, estos nacimientos solo pudieron ser por la intervención de Dios, por la esterilidad, por la ancianidad, por la edad, por varios aspectos. Solamente estos tres que les mencioné fueron exitosos por la intervención de Dios, ¿no? Y todos tenían un propósito en especial. Ahora la pregunta más importante que les haré el día de hoy. Para allá, perdón. La pregunta más importante es, cuando Dios visite tu hogar, ¿encontrará fe o encontrará incredulidad? Humanamente, como les decía, Sara y Abraham tenían razones, ¿no?, para no creer. No solamente era difícil, era imposible. No sé cómo se encuentre tu fe el día de hoy, en estos momentos. Porque sabemos que, o en lo personal, he tenido etapas donde desbordo mucha fe y otras etapas donde no tanta, ¿no? Entiendo que eso nos pasa a todos. Pero el día de hoy, ¿cómo se encuentra tu fe? Quizá te esté pasando el día de hoy lo que le pasó a Sara. Y que analizamos humanamente, le damos vueltas y no hay salida, no hay solución. Pensamos que para nosotros es imposible. Hablando con mi esposa, hemos comentado que hemos notado que en la iglesia nos está lloviendo sobre mojado. No sé si sea así o sea mi percepción, pero nos está lloviendo sobre mojado. Hay tantas situaciones complicadas que estamos pasando. Hay quienes están luchando por su salud propia o por la de un ser querido. Hay quienes tienen situaciones con sus hijos y no ven una solución. Hay quienes luchan por su matrimonio sin recibir una respuesta del cónyuge. Quienes quieren acercarse también a la fe, al camino de la fe, y de alguna manera se enfrentan ante un tipo de resistencia, ¿no? Y todo lo anterior que les acabo de comentar tiene un común denominador, que muchas veces se ve imposible para nosotros. Pero recuerda que tienes un Dios que para Él no hay nada imposible. Si Dios tiene un propósito para tu vida, este se va a cumplir, no importando si le creamos o no. Dios no necesita que sea una enfermedad grave, una enfermedad terminal o un simple dolor de cabeza para saber si es difícil o es fácil de resolver, ¿no? Para Dios las dos cosas son igual de fáciles. A veces dentro de nuestra limitada humanidad pensamos que una cosa como que requiere más poder que otra, ¿no? O sea, la ponemos en la balanza, pero no es así. Debemos de entender que para Él no hay nada imposible. Demos gracias que el Señor es mucho más grande que nuestra incredulidad. Familia, en Génesis 18 encontramos la ilustración de un hogar que le abre las puertas a Dios, con las manos abiertas, con los brazos abiertos, perdón. Yo no sé si el día de hoy tú le estás abriendo las puertas de tu casa, las puertas de tu hogar a Dios para que Él pueda dirigir tu vida. En lo personal, yo no quería abrirle las puertas a Dios porque como ya les decía, traía un desorden. Y yo pensaba que primero tenía que ser mi casa y luego recibir, ¿no? Le negaba el acceso porque yo no podía limpiar al 100% el desorden. Me daba vergüenza no estar a la altura del huésped que iba a entrar a mi casa. Quería primero limpiar y después dejarlo pasar. Te tengo una noticia, Dios sabe quién eres. Él quiere entrar a tu vida esté como esté. Y no para evidenciar el desorden, no para humillarte y evidenciar, mira qué sucio está. Él quiere entrar a tu vida para ayudarte a limpiar. Porque hay cosas que solo con su ayuda podemos restaurar. Recuerden que le abrimos la puerta al mismo Dios de Abraham y Sara. Le servimos al mismo Dios de Abraham y Sara. Y entregamos lo mejor de nosotros al mismo Dios de Abraham y Sara. Ese Dios que puede hacer que lo imposible se haga posible en tu vida. Déjate usar. Ten fe en Él y descubre cuál es el propósito que Él tiene para ti. Familia, amigos, invitados, recuerden que lo imposible no impedirá que prevalezcan las promesas de Dios en tu vida. Muchas gracias y acompáñenme en una oración.
Bendito Padre Todopoderoso, quiero agradecerte por este tiempo, Padre. Gracias por llegar a las personas, que podemos abrir tu palabra con toda la libertad, Padre. Por favor, quédate en el hogar de cada uno de ellos, que te puedan dejar entrar. Yo les diría, ha sido lo mejor, Padre, de mi vida, el dejar entrar al hogar, y no solo dejar entrar, sino dejarlo dirigir mi vida, Padre. Mi matrimonio, mi paternidad, mi hermandad, todo lo que soy, Padre, se lo debo a ti. Todas esas mejoras son para ti, Padre. ¿Por qué? Porque no me hice como el que no escuché, porque no me quedé quieto. Tuve una actitud de amigo, Padre. Te dejé, corrí hacia ti para que te acercaras. Que cada uno de los que están aquí presentes puedan correr a recibirte, que te puedan recibir con las puertas abiertas, Padre, para que tú puedas dirigir y transformar sus vidas. Y por favor, Padre, recuérdanos que tú quién eres el Dios Todopoderoso. Nada es difícil para ti, todo es fácil, Padre. Sabemos que si tú tienes un propósito en nuestra vida, Padre, ese se va a cumplir. Que se quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, quién eres. La visita, ese huésped, Padre, que vamos a dejar o que queremos ingresar a nuestro hogar, sabemos quién eres. Eres un Dios todopoderoso y también un Dios amoroso. Gracias por este tiempo, quédate en control del servicio, del final de este servicio, Padre, y te oro todo esto en nombre de tu Jesús. Amén.